Comenzamos a desarrollar la información destacada del día que tiene que ver con el envío de un proyecto modificado de parte del Poder Ejecutivo Nacional hacia el Congreso de la denominada Ley Ómnibus después de las reuniones que funcionarios del Gobierno Nacional y legisladores propios mantuvieron con los denominados diputados dialoguistas. Bueno, vamos a repasar las principales modificaciones del texto que ya llegó justamente al Congreso de la Nación para ser analizado, primero en comisión, para lograr un dictamen y luego, si es posible todavía esta semana, llegar al recinto de la Cámara de Diputados. Estamos hablando de modificaciones, por lo que por lo menos el proyecto original contaba con 664 artículos, de los cuales ahora quedaron 523. Bueno, a ver, movilidad de las prestaciones. La primera de las placas, uno de los primeros temas a poder analizar. El gobierno va a cumplir con el ajuste trimestral, estamos hablando de jubilaciones, que le corresponde a todos los jubilados en marzo, respetando la fórmula actual. Y a partir de abril comienza una actualización automática por inflación, atención, por inflación mensual, en base al último dato de inflación disponible del INDEC. De esta manera se les garantiza a los jubilados que mantengan su poder adquisitivo. Bueno, tema muy importante. Vamos a continuar con más modificaciones de la ley Bases, que tiene, por ejemplo, el tema privatizaciones. En el caso puntual de YPF se elimina del listado. Esto quiere decir que YPF no se privatiza. Es una de las 41 empresas que formaban parte justamente del listado que había sido dado a conocer en un primer momento. Para Núcleo Eléctrica, Banco Nación y ARSAT se estableció que el Estado solamente puede realizar una privatización parcial, debiendo mantener el control de la empresa. Además, se incorpora expresamente la participación de la Comisión Bicameral de Privatizaciones para el seguimiento de todos los trámites que están relacionados justamente con esta área. Bueno, por otra parte, se eliminó el artículo 9 y se amplió la redacción actual, el artículo 35, de la ley 24.804, con el fin de mantener el poder de veto en algunas decisiones de Núcleo Eléctrica Argentina Sociedad Anónima. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente que se mantiene la posibilidad de lo que en algún momento se podría llegar se llamó de esta manera, ¿no? La famosa acción de oro. Bueno, el poder de veto lo sigue manteniendo justamente el Estado Nacional en el caso puntual de las privatizaciones parciales. Bueno, finalmente se eliminó el artículo 11, manteniendo la obligación del Estado de tener una acción con derecho a veto para las decisiones que implican el cierre de la actividad. El resto de las empresas contenidas en la lista de las 41 que estaban allí como para ser privatizadas se mantienen en esa instancia con una particularidad. No se las menciona entre las modificaciones, pero sí se habla de pasar a sesiones ordinarias el tratamiento de varios artículos, de varios puntos que estaban contenidos en el proyecto original. Seguimos, a ver, vamos a repasar algunos de los cambios sustanciales. Derechos de exportación, otro tema fundamental que son las retenciones. Se establece en 0% las retenciones para las economías regionales, que era un dato crucial, central, dentro de los gobernadores de Juntos por el Cambio y los legisladores que mantuvieron encuentros durante el fin de semana, que habían puesto como condición para apoyar la ley Bases. Así es, sí, economías regionales que ustedes recordarán habían dejado de ser grabadas justamente con el 15%, porque durante la gestión anterior se les había relevado del pago de estas retenciones. Bueno, cuando tomó el Poder Ejecutivo, cuando toma el gobierno Javier Milei, vuelven a grabarse y de esta manera aparece la presión de los gobernadores, sobre todo de la zona norte, ustedes recuerdan, y también en la zona sur, los patagónicos, planteando que de una u otra manera se afectaba al productor, al trabajador. Y atención, porque también allí aparece el tema tributario del que vamos a estar hablando en un ratito nada más. A ver, pero es importante, a su vez se elimina la facultad del Poder Ejecutivo de poder subir los derechos de exportación. Es decir, no se le da esa potestad al gobierno nacional, solamente se mantiene la facultad de poder reducirlos, es decir, bajar el índice de retención. Así es, no subirlos, no pero subirlo, sí bajar las retenciones. Otro de los puntos importantes que resultó justamente de lo que fue el debate del proyecto original. Estamos hablando de la emergencia y allí hablamos de los cambios, tanto en la estructura como en la redacción del proyecto, a los fines de mejorar la técnica legislativa y favorecer su lectura. Bueno, a ver, se eliminó la emergencia en materia social y de defensa y se redujo el plazo de las delegaciones legislativas
a un año, con la posibilidad de prorrogar por un año más con aprobación del Congreso, que era uno de los temas que más polémica había suscitado las delegaciones, ¿no?, al Poder Ejecutivo. Se mantiene básicamente la emergencia, por ejemplo, a nivel, bueno, general. Estamos hablando, la social y la defensa se levanta, pero la emergencia financiera, la emergencia económica se mantienen, que son dos de los puntos fundamentales para que el gobierno pueda llevar adelante determinadas medidas que está apostando justamente que puedan darse en el Congreso Nacional en el marco de este debate, ¿no? A tener en cuenta, es un tono muy coloquial, es un tono muy de explicación el que tiene este nuevo proyecto que contiene los 523 artículos. Es necesario que sea así. Claro, pero no es un dato menor porque generalmente los proyectos tienen una tónica más técnica, ¿no? Un lenguaje mucho más técnico. En este caso particular es muy coloquial, producto justamente de los diálogos, de los debates entre Gobierno Nacional y básicamente los gobernadores y diputados dialoguistas. Bueno, pero rápidamente vamos a repasar otro de los puntos que se modificaron. Por ejemplo, se mantiene el régimen actual para el INCA, el Instituto del Cine. Se limitan los gastos para el Fondo Nacional de las Artes, y otro de los temas que había generado cierto revuelo y protestas, que son las bibliotecas populares. Y algunos apartados, tal como los anticipábamos hace un ratito, nada más fueron retirados de esta instancia. El objetivo es tratarlos más adelante a partir del mes de marzo, ya con las sesiones ordinarias. Recordemos que hasta el 15 de febrero son sesiones extraordinarias en el Congreso Nacional. ¿Cuáles son los temas que se postergan para el mes de marzo? Bueno, a ver, vamos a repasarlos uno por uno. Juicio por jurados es uno de ellos. Los temas de salud mental también es otro de los temas que pasa para marzo. El tema de los cambios en la ley de sociedades, y allí hablamos justamente de lo que implica las sociedades del Estado. El objetivo... sociedades anónimas, que es lo que le permite un paso previo a la privatización. También la discusión sobre el traspaso de la justicia nacional a la ciudad, que es un tema fundamental a la hora de hablar, entre otras cosas, de presupuesto para esta área. Y el tema que va sin dudas, a medida que vaya pasando los meses y nos acerquemos al año otra vez electoral en materia legislativa, es la reforma electoral, que incluye la eliminación nada más y nada menos que de las PASO, las primarias. Bueno, de esta manera, como decíamos, hay una reducción en la cantidad de artículos. Hace un ratito nada más el vocero presidencial Manuel Adorni seguía insistiendo en que no son modificaciones, sino que son diferencias del proyecto original. Hablaba de una nueva versión de este proyecto que tiene una diferencia cuantitativa y cualitativa. Bueno, de esa manera se refería a esta nueva iniciativa. Cambios consensuados, ¿no? No hemos cedido en nada. Hay mejoras al advertir que el debate que impulsa el oficialismo es siempre con el equilibrio fiscal sobre la mesa, y que esas particularidades no se negocian y se siguen a rajatabla, según la propia voz del vocero presidencial. Rápidamente, algunas de las leyes relacionadas con ambiente que también admiten justamente cambios, que vamos a estar dando todos los detalles en un ratito nada más, pero solamente las mencionamos. Cambios en la ley de quema, que había sido impulsado por el Gobierno Nacional, en la ley de bosques, en la ley de glaciares y en la ley de manejo del fuego. En esta instancia, la agenda principal, digamos, del Gobierno Nacional parecía desconocer alguna parte de esta temática. A partir de las modificaciones se reconocen algunos de los reclamos. Bueno, a ver, más de las palabras del propio presidente de la Nación, el mandatario señaló que tiene entendido que la ley base se tratará en el recinto de la Cámara de Diputados el jueves, atención, 24 horas después del paro nacional de la CGT, el próximo miércoles, en una maratónica sesión que podría ser la más larga de la historia, ojo con esto, y podría continuar durante el viernes y el sábado hasta llegar a su votación. Así que se viene un super fin de semana largo, no en materia de turismo, sí en materia legislativa.